se tiene un vector de n elementos, dice. Hacer un programa para eliminar aquellos elementos que son múltiplos de 7 y luego imprima el vector resultante. Tenemos que entender aquí que son n elementos, no nos dice que son 20, 10, 15. Está en función de esta variable n. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un programa para eliminar aquellos elementos que son múltiplos de 7. Es decir, si encontramos algún número que es múltiplo de 7, lo tenemos que eliminar. Al eliminar, por tanto, quedaría un vector resultante, y eso es que quiere que lo mostremos al final. Por ejemplo, si n fuera igual a 8, yo me doy estos números. Por ejemplo, estoy dando este ejemplo. Ustedes pueden ingresar cualquier otro número, pero ¿qué tiene que hacer ese programa? Identificar a los múltiplos de 7. ¿Y qué tiene que hacerlos? Los tiene que eliminar. En este caso, el múltiplo de 7 va a ser, en este caso vamos a poner el número de datos son 8. B sub i es cada uno de estos datos, como les decía. Mostrar resultados, tenemos que mostrar un vector resultante. Noten ustedes que el primer vector se llama B, pero el vector resultante yo lo voy a llamar como BM, es decir, voy a tener aquí dos vectores, uno que va a ingresar y uno que va a salir. En este BM no están los múltiplos de 7, es decir, solamente están los números que no son múltiplos de 7. Eso es lo que yo voy a almacenar acá en BM. Es decir, que estos datos que son 7, 21 y 35, que son múltiplos de 7, los tengo que eliminar. Al eliminarlos, entonces voy a crear un nuevo vector que se va a llamar BM. Ustedes le pueden llamar cualquier otro nombre, ¿sí? BM, BR, si quieren, vector resultante. Es un nombre arbitrario, ustedes se dan. La idea es que ese BM va a tener solamente los datos ya sin los múltiplos de 7, porque los va a eliminar. Ingresa esto y yo tengo que obtener esto, ¿ok? Obviamente va a depender de los datos que ustedes ingresen. Por ejemplo, si no ingresarían ningún número con múltiplo de 7, entonces se mantendría el vector completo. Pero si ustedes ingresarían todos los números con múltiplos de 7, entonces ningún número se mostraría acá. Va a depender de eso, ¿sí? De los datos que ustedes introduzcan. No siempre va a suceder este caso, que ingresan 8 y se muestran 5. No, depende de los datos, ¿sí? Y depende de n. Entonces, para este ejemplo va a ser esta la respuesta, que eliminamos los múltiplos de 7, que en este caso son 3. 7, 21 y 35. ¿Cómo haríamos eso? Lo que tendríamos que hacer acá es ir contando. Cada vez que encontremos, en este caso, un múltiplo de 7, deberíamos ir contándolo. Pero aquí no nos pide eso, ¿no? Entonces no haría falta esto. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir contando cada vez que sea un múltiplo diferente de 7. Como pueden ver, lo que nos interesa son eliminar los que son múltiplos de 7. Entonces lo que vamos a ir contando son los que son diferentes de múltiplo de 7, es decir, 2, 8, 10, 13 y 16. Vamos a iniciar con 0. No sabemos, como les decía al inicio, cuántos son los datos que vamos a mostrar. Por eso es que empezamos en 0. Cada vez que se cumpla con esta condición de que el dato sea diferente de un múltiplo de 7, entonces vamos a incrementar esto, el contador. Y aquí es donde vamos a ir creando un nuevo vector, como les decía, el BM. BM, entonces, ¿cuánto tiene de valor inicial? Recuerden que C partía de 0. Pero como ya encontró un número que es diferente de un múltiplo de 7, entonces quiere decir que ya hay un dato para BM. Aquí entonces va a ser BM1, va a ingresar el primer BM1. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al B sub i de ese momento. Cuando ingrese el número 2, obviamente se va a ir por el lado de falso. Entonces, perdón, por el lado de verdad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pregunta acá. 2 mod 7, ¿es diferente de 0? Va a preguntar. En este caso, 2 mod 7, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar, en este caso, 2. 2 es diferente de 0, va a decir verdad. Entonces, incrementa este contador. Quiere decir que ya encontró un número que no es múltiplo de 7. Por tanto, ya tenemos el BM1. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al B sub i de ese momento. El B sub i de este momento es 2. Quiere decir que en BM ya lo ha guardado a este número 2. Y ahí está. En el BM1 va a estar el número 2. Sale y para el lado de falso no hace nada. ¿Qué hacemos? Ingresa el siguiente dato, que es 7. Va a preguntar, B sub i mod 7 es diferente de 0. 7 dividido entre 7, su residuo da 0. Entonces lo que va a preguntar acá es, ¿0 es diferente de 0? La respuesta sería falso. Entonces va a venir por acá. Y no lo va a tomar en cuenta. Lo mismo va a suceder con el 21. ¿Qué va a suceder cuando sea 21? También es múltiplo de 7, no lo toma en cuenta. ¿Qué pasa cuando viene B sub 8?
Viene el dato de 8 y pregunta si su mod es diferente de 0. La respuesta va a ser verdad y entonces ya encontró el BM2. Aquí va a estar el BM2, lo va a guardar S8. En la siguiente vuelta viene y entra 10. 10, su mod 7 es diferente de 0, ¿verdad? ¿Qué hace? Esto nuevamente incrementa, era 2, ahora se va a hacer 3. Entonces en BM3, ¿quién va a venir? El B sub I de ese momento. Es decir, este 10 va a venir a BM3. Ingrese 35. 35 mod 7 es diferente de 0, falso. Entonces va a venir por acá y no hace nada. No ha incrementado, como pueden ver, a esto y tampoco lo ha acomodado. De esa manera está ignorando, como pueden ver, a los múltiplos de 7. Ingresa B sub 7. ¿Qué es lo que hace? Pregunta si su mod 7 es diferente de 0. La respuesta es verdad. Entonces esto incrementa, se hace 4. Ya encontró el BM4, que va a ser en este caso B sub I. Dice, B sub I en este momento vale 13. Entonces ese 13 va a venir acá. Saca el siguiente B sub I, tenemos B sub 8. Pregunta si 16 mod 7 es diferente de 0. La respuesta es verdad. Incrementa nuevamente esto, se hace 5. Entonces en BM5, ¿a quién va a guardar? A B sub I de ese momento, es decir, 16. Entonces con esto, como pueden ver, estamos almacenando para esta parte los que no son múltiplos de 7. ¿Y qué sucede con los múltiplos de 7? Los ignora y no hacen nada. Entonces en este nuevo vector que lo he llamado BM, ya estoy almacenando los B sub I que sí son, en este caso, que sí son parte de la respuesta. Son aquellos que no son múltiplos de 7. De esta manera lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a acomodarlo entonces en el diagrama de flujo. Inicio, inicializar vector. Vamos a generar esos espacios vacíos. Vamos a leer luego los datos que vamos a ingresar a ese vector. Y acá hay un contador que empieza en 0. Esto va a ir controlando cuántos números están ingresando para el nuevo vector. Y ahí está lo que les decía. La condición de B sub I mod 7 diferente de 0. Con esto va almacenando el nuevo vector en BM y si es múltiplo de 7 lo ignora. Aquí va a sacar el siguiente I y esto va a ir repitiéndose con todos los datos, va a ir analizando. Los que no son múltiplos de 7 se almacenan y los que son múltiplos de 7 se ignoran. Entonces ya aquí vamos a ir a mostrar el nuevo vector resultante. Recuerden que B sub M, ¿cuántos datos hay en B sub M? ¿Cómo podemos saber eso? Lo estamos haciendo con este contador. Este contador es el que está controlando cuántos BM existen. Por eso es que este ciclo va a ir desde 1 hasta C, porque no podemos saber nosotros con exactitud cuántos datos van a ingresar, pero sí podemos saber con este controlador, como dice acá, C. C está contando cuántos ingresaron a BM, por eso es que este ciclo va a ir desde 1 hasta C. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imprimir cada uno de esos BM que tenemos. Como pueden ver acá, BM se está creando y está almacenando B sub I, pero hay que mostrarlo como les decía. Y esto es la forma de mostrarlo. Mostrar ya un ciclo donde se va a ir desde 1 hasta ese contador, va a ir mostrando cada uno de esos BM que se han ido almacenando. Entonces de esa manera ya vamos a mostrar BM y ahí va a quedar fin. Entonces el pseudocódigo va a quedar de esta manera. Son enteros, habíamos dicho que vamos a trabajar con enteros. El inicio es inicializar vector, leer vector. Empieza el contador en 0. Tenemos un ciclo para desde 1 hasta n. Esta es la condición para saber si es múltiplo de 7, o en este caso diferente de un múltiplo de 7. Aquí vamos a contar, perdón, vamos a contar y aquí vamos a hacer BM. Va a estar en función de C, ya les decía. ¿A quién va a almacenar? Al BI. Con esto estamos almacenando ya el vector nuevo, el BM, y con esto vamos a mostrar este ciclo, como les decía, va a ir desde 1 hasta C. En esta parte estamos controlando cuántos existen. Entonces va a ir solamente hasta esa cantidad. No le podemos poner n acá porque no existe en esa cantidad, ¿cierto? Va a depender de C, como les decía. Y bien, entonces aquí lo va a imprimir. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Recuerden que estos son los datos que vamos a probar. Deberíamos obtener todo esto. Colocamos entonces todas las variables que se están utilizando en este problema. Tenemos n, i, b sub i, c y el vector bm en este caso, que está en función de c. Tenemos 8 datos. Ingresamos el primer valor c igual a 0. Estamos por acá ya. Nosotros estamos suponiendo que ya hemos inicializado el vector, es decir, ya hemos creado esta cantidad de espacios, ya hemos leído los datos. Estamos suponiendo que ya hemos ingresado nosotros estos datos, porque eso es lo que hacen estos dos subprogramas, no se olviden. Estamos yéndonos directamente para esta parte. C igual a 0, dice. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a preguntar, va a obtener el primer valor de i igual a 1, i igual a 1. Va a llamar al b sub 1.
Recuerden que ya tenemos almacenados nosotros en esto con el vector. B1 entonces vale 2. Pregunta, B sub i, en este caso B1, que es 2, si la hacemos mod 7, ¿es diferente de 0? La respuesta es verdad. Entonces el contador incrementa más 1 y aquí lo va almacenando. En BM ya tenemos ese valor de 2. Saque el siguiente valor de i, es 7. Entonces tenemos en i igual a 2, tenemos B sub i que es 7. Va a analizarlo. 7 mod 7, ¿cuánto nos da? Nos da 0. Entonces aquí está preguntando, ¿0 es diferente de 0? La respuesta es falso. Como este es un múltiplo de 7, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está ignorando. Saca el siguiente valor de i, que va a ser de 1 hasta n. En este caso ya nos toca con el 3. Pregunta, ¿quién es el b sub 3? B sub 3 es 21, nos dice. Ya lo tenemos almacenado. Entonces 21. Va a preguntar si su mod 7 es diferente de 0. Recuerden que 21 entre 7, su residuo nos va a dar 0. Por tanto, aquí preguntaría 0 diferente de 0 es falso. Por tanto, saque el siguiente valor de i. Como pueden ver, a estos dos ya los he ignorado. No lo está almacenando el BM. Saque el valor de 4. Ingresa al B sub 4, que es 8. Pregunta 8. Si le aplicamos mod 7, ¿su residuo es diferente de 0? La respuesta es verdad. Entonces aquí va a incrementar el C, que en este caso se va a hacer 2. Vamos a tener entonces el BMC, en este caso el BM2. Ya tenemos aquí el BM1, que es 2. Aquí vamos a tener el BM2, que va a ser ¿cuánto? Va a ser igual al B sub i de ese momento. Dice, el B sub i de este momento, ¿cuánto es? Es 8. Entonces ahí lo está almacenando. En BM1 ha quedado el número 2. En BM2, ¿quién está quedando? Está quedando el número 8. Entonces está funcionando este momento. Saca el siguiente valor de i, que es 5. En la posición 5 está el vector o el número valor 10. 10, si le aplicamos mod 7, su residuo nos da 3. Entonces estaría preguntando, ¿3 diferente de 0? La respuesta es verdad. Entonces aquí incrementa, C más 1 se va a hacer 3. Entonces vamos a tener el BM3, como pueden ver acá. ¿Y quién va a poner ahí? A B sub i, dice. Esto dice B sub i. B sub i es 10. Entonces ya tenemos en BM3 el valor de 10. Saque el siguiente valor de i, en este caso se hace 6. ¿Qué es lo que hace? Ingresa el valor de B sub 6, que es 35. 35, si lo dividimos entre 7, su residuo nos da 0. Entonces aquí está preguntando, ¿0 diferente de 0? Falso. Saca el siguiente B sub i, que va a ser 7. Y en este caso va a ser 13. Como pueden ver, ha ignorado este múltiplo de 7. No lo ha ido almacenando. Ahora estamos en 13. 13 mod 7, ¿cuánto nos da? 13 mod 7 nos da de residuo 6. Entonces 6 diferente de 0, verdad. Incrementa esto 3 más 1, 4. Y BM4 va a ser igual a B sub i, dice en este caso 13. Aquí está B sub i, 13. Entonces ese 13 lo está almacenando ahí. Y nuevamente saca el último valor, que sería 8. Tenemos 16 para ese B sub 8. Pregunta si su mod 7 es diferente de 0. 16 entre 7 sería 2. Su residuo quedaría 2. Entonces pregunta acá. 2 diferente de 0, ¿verdad? Entonces incrementa, esto se hace 5. En BM5, ¿a quién va a guardar? Va a guardar a B sub i, que en este caso es 16. Entonces aquí coloca 16. Ya tenemos entonces esa respuesta. Porque aquí, ¿qué dice? Mostrar desde 1 hasta C. ¿Cuánto vale C? Vale 5. Quiere decir que esto va a ir a dar 5 vueltas. ¿A quién va a mostrar? A los BMI. Hay 5, dice que entonces acá va a mostrar a los 5 BM. BM1 que va a ser 2, BM2 que va a ser 8, BM3 que va a ser 10, BM4 que va a ser 13 y BM5 que va a ser 16. Entonces de esa manera lo va a mostrar en esta parte.